Bueno, ahora hemos retornado, vamos a hablar de un tema que para los argentinos es importante porque hace a nuestra identidad, de alguna manera, ¿no? Y a nuestra propia idiosincrasia y cómo nos hemos ido formando socialmente todos. Estamos con el director nacional de Migraciones, Horacio García. Un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? En particular, la presencia venezolana en la República Argentina. Ya hemos compartido el informe que da cuenta de 27.000 venezolanos que llegaron durante 2017, pero hay números aún más impactantes cuando se abren estas posibilidades, ¿no? Cuando nos referimos también a otros migrantes. Sí, realmente nosotros hemos hecho un trabajo interesante como país en la recepción de migrantes. Pensemos con respecto a los venezolanos que el año 2016 y 2017 hemos radicado a 44.000 venezolanos. Se multiplicó. Esto es un incremento realmente llamativo. Piensen que en el año 2015 se radicaron 5.000 y pasamos en estos 2 años a 44.000. Es como un 142%. Exactamente. Ni lo leí. Y una cifra que llama la atención. Desde el 1 de enero de este año al día de hoy, estamos en más de 9.800 ingresos de venezolanos a la Argentina. Ingresos que no significa que vienen a radicarse. Claro. Pero uno podía presumir fundadamente que turismo es difícil hacer de venezolanos en la Argentina. Y es mucho. La verdad es que desde el país Por eso, caribeño van llegando muchos. Lo importante es empezar a organizarse y pensar qué tenemos que hacer nosotros en la Argentina con respecto a la migración para que sea importante y nutritiva para nuestro país, importante para nosotros y que vivan ellos bien y nosotros también bien. ¿Cuál es la respuesta? Uno de los problemas que vimos con respecto a los venezolanos eran que por deficiencias del Estado, un Estado casi fallido, no tenían, exactamente, ellos no tenían la documentación que nosotros exigimos. ¿No? Nosotros exigimos una documentación igual a la del Mercosur, de cualquier habitante, integrante del Mercosur. Algún poblador de cualquier país del Mercosur tiene unos requisitos. Los mismos se lo extendimos a los venezolanos, independientemente del estatus. No estén en el bloque. Exactamente. Claro. Ellos están suspendidos. Pero la Argentina toma a los ciudadanos de Venezuela como integrantes del Mercosur, independientemente de la sanción al Estado. ¿Qué pasaba? Venían a migraciones y carecían de algunos de los documentos que se les solicita. Vimos que esto era ajeno a la voluntad de la persona que pedía la radicación. Claro, es o burocracia del Estado de Caracas o explosión claro, administrativa. También, ¿no? Y medidas políticas. Y quizás a lo mejor puede haber algún interés político con respecto a una persona determinada. Entonces lo que el ministro Rogelio Frigerio nos dijo en su política de apertura para todos los que quieran venir a trabajar, restricción para los que vienen con un interés malsano a la Argentina. Dijo, fijémonos de qué forma podemos flexibilizar las condiciones sin perder de vista la seguridad y los requisitos, porque nosotros somos funcionarios públicos. Entonces, hay una ley que pide requisitos. Esos requisitos los tenemos que exigir. Ahora, nosotros tenemos que flexibilizar para que en el tiempo ellos puedan cumplir con este requisito, a pesar de que el Estado venezolano está complicado a la hora administrativa. Uno de los puntos más importantes o más complicados y deficientes que está teniendo en este momento el Estado venezolano para enviarnos a nosotros son los antecedentes penales. Y hay preocupación aquí en cuanto a las redes delictivas de aquellos que puedan llegar a adueñarse de la vulnerabilidad del migrante que siempre llega, y sobre todo cuando son éxodos así de masivos, así de grandes por crisis humanitarias, porque Venezuela está declarada, ya está viviendo una crisis humanitaria, puedan llegar a aprovecharse de todos ellos. ¿Cómo se combate? ¿Cómo se hace para recibir a una persona que no tiene antecedentes penales? Por eso, lo importante es que nosotros sepamos que este fenómeno puede producirse. Es decir, que quizás también pueda haber algunos que tengan antecedentes penales y quieran venir aquí. Para eso les decimos, la Argentina no es el paraíso. Nosotros podemos flexibilizar un requisito, pero lo vamos a exigir. Tarde o temprano vas a tener que aportar tu planilla de carencia de antecedentes. Ahora, supeditarlo esto como condición sine qua non, es decir, sin la cual no se puede radicar la persona, y hacerle pesar a un hombre que está en una situación humanitaria interesante, complicada, la posibilidad de expulsarlo nos pareció injusto. Por eso flexibilizamos esta posibilidad sin perder de vista el lado
de la seguridad. Estábamos hablando del caso venezolano en particular. ¿Es porque es el país desde donde llegan la mayor cantidad de migrantes? ¿De qué otros países estamos recibiendo? ¿Qué cifras se manejan? Bueno, históricamente nosotros recibimos migrantes. A todos. Exactamente, a todos, a todo el mundo, porque realmente este es el espíritu de nuestro texto constitucional y el espíritu que uno ve en la Argentina. Nosotros somos abiertos. Ahora, esto no significa que no tengamos que poner ojo sobre un tema fundamental como es la migración en el mundo. Les doy un pequeño dato. Nosotros tuvimos 428.000 radicaciones en estos 2 años. Es la cifra más importante de toda América Latina. Después tenemos que empezar a ver los sistemas de seguridad como empezamos desde el primer día para que los que lleguen aquí sean hombres bien intencionados y con ganas de hacer crecer la Argentina. Los que vengan con otro proyecto, que sea negativo, que sea vinculado al delito, no los dejamos entrar. ¿Tiene un registro Claro, de por qué porque vienen? Educación, vienen porque pueden acceder a la salud. La Argentina es muy generosa. Claro que sí. Evidentemente, la Argentina tiene educación no arancelada, salud no arancelada, no gratuita. Claro. Alguien paga. Nosotros pagamos, Por todos. eso. El Estado paga. La idea es, nosotros vamos a ser muy estrictos, somos muy estrictos actualmente con las normas de seguridad para que ingresen los migrantes. Una pregunta que tenemos que hacernos como Estado es, ¿qué vamos a hacer con los buenos? Con las personas de buena voluntad que llegan aquí. ¿Cómo armamos programas, proyectos de país para poder contener a todos y que todos vivamos en una sociedad que tienda a la felicidad? Es que esto, claro, es uno de los puntos fundamentales, porque por lo general en los gobiernos argentinos o en la historia del Estado argentino no se han hecho planificaciones integrales a largo plazo post gobierno de turno. Entonces pasa que no hay una planificación, como en muchas situaciones, de qué es lo que pasa sobre todo con la situación social, porque verdaderamente nuestra carta fundacional, como usted bien dijo, está hecha por inmigrantes italianos, españoles que vinieron, que hicieron este país y ahora empieza a pasar con otros. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay reciprocidad en los otros países? Porque no es lo mismo cuando un argentino va a España, cuando tuvo que haber un éxodo, recordamos la época del default en el 2000, un poquito más adelante, 2001, en sí. esa época, 2001, que no teníamos las mismas condiciones para cuando los inmigrantes venían para acá y que ahora está pasando lo mismo. De hecho, los argentinos no tienen las mismas condiciones en Venezuela que los venezolanos aquí. Perfecto. Ahí lo que tenemos que recalcar es que nosotros desde la Argentina tenemos que sostener la reciprocidad en las condiciones y también las responsabilidades compartidas. Es tan responsable el país que recepta como el que expulsa. Y quizás tenemos que tener un diálogo efectivo, maduro y no histérico con los otros países para decir, estamos recibiendo una cantidad importante de habitantes de tu país. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para que esto sea un trance lógico, armónico y no descompensado, y no Horacio, asimétrico? Y no tiene que ver un poco, ya para ir cerrando esta entrevista, con la cultura de autorrespeto que tengamos los argentinos, o sea, nosotros mismos y hasta nuestro país, para cómo el trato que recibimos desde el exterior y el trato que nosotros otorgamos también. Sí, por supuesto. Yo no es psicólogo, pero evidentemente los argentinos tenemos que tener verdadera conciencia del valor que tenemos dentro de Latinoamérica como país receptor. Nosotros somos un país receptor. Esto no significa que no podamos poner reglas claras, lógicas y que sean entendibles por todos los países de la región. Muchas gracias, Gracias. No, gracias Horacio a ustedes. García, director entonces nacional de Migraciones.